Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parihueliando con Vos, el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, nos sentamos a conversar, a charlar, a aprender. ¿De quién? De un invitado especializado en un tema. A veces temas jurídicos, temas de salud mental como hoy, temas culturales, temas que nos interesan, no solamente a nosotros en Telemedellín, sino obviamente a ustedes. Esperamos que les interesen muchísimo en sus casas. Estamos aprendiendo todos los días y lo hacemos por medio de nuestro canal Telemedellín y estamos aquí en la carrera 43F 1860. Los invitamos todos los días porque hay un parque muy lindo, lo pueden visitar gratuitamente y también hay un tour, el Tour Telemedellín, donde pueden ver cómo se hace la magia de la televisión. Buenas tardes para ustedes, Parihueliando con Vos y Parihueliando con Vos, Andrés Felipe Rengifo. Parihueliando con Vos, Natalia María Roldán. Eso es como un llamado al orden cuando me dice el apellido. Y muy buenas tardes también, Parihueliando con Vos, con todos los televidentes que todos los días nos acompañan, Natalia, precisamente para compartir este rato, como usted lo dice por ahí cuando hacemos los promocionales. Pasamos rico, tomamos tinto y parihueleamos con Vos. Sí, nos vamos a tomar un cafecito, a conversar, pero sobre todo a aprender. Ese aprendizaje que hacemos conjuntamente, porque ustedes son quienes proponen los temas de este programa, que como ya les dijo Natalia, es un consultorio para cambiar todos los días, de pronto ese chip, unos días de salud, donde incluimos la salud mental como el día de hoy. Eso también ya lo había mencionado Natalia. Y hoy, en el tema de salud mental, vamos a hablar de dos manías. Natalia, muchas veces escuchamos de esas personas que actúan así como compulsivamente, que no pueden controlarse, que no saben de pronto calmar esa situación cuando están hablando y empiezan a mentir y a mentir y a mentir y a mentir y se van enredando la vida día tras día, todos los días, y las personas muchas veces las detectan, otras veces no. Pero imagínense que la detecten diciendo mentiras y más mentiras y enredándose más en las mentiras. Eso genera obviamente muchas dificultades, no solamente en la comunicación, sino en todo tipo de las relaciones sociales, familiares. Imagínense en el trabajo, ¿qué le puede ocasionar a una persona que miente pero compulsivamente? Porque eso también lo vamos a establecer hoy. No solamente las mentiras, porque por ahí hay algunos datos que dicen que la mayoría de las personas mentimos muy frecuentemente, sino quienes lo hacen compulsivamente, es decir, que no podemos controlarnos para mentir. Y también esas personas que de pronto se van para un supermercado, para una tienda y no se pueden aguantar las ganas de coger alguna cosa, de robar, la cleptomanía. Sobre eso vamos a hablar hoy en Parihueliando con Vos. Sí, señor, y para hablar de este tema vamos a hablar con el psicólogo clínico Freddy Romero. Freddy es profesor de la Institución Educativa Universitaria de Envigado, psicólogo clínico, magíster en psicología, candidato a doctor en psicología, representante por Colombia de la Federación Latinoamericana de Psicoterapias Cognitivas y director de Elemental, Centro de Psicoterapias. Freddy, usted ha venido ya antes a Parihueliando con Vos. Bienvenido otra vez y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Natalia y Andrés, por la invitación. Y nada, pues acá en este espacio para educar a los televidentes, que no solamente sea para otros asuntos, sino también para educar, para prevenir sobre estos temas. Bueno, les queremos proponer entonces que vamos a hablar rápidamente. Usted nos puede dar una definición de la mitomanía y la cleptomanía. Y primero hablamos de la cleptomanía, perdón, de la mitomanía primero y después de la cleptomanía en la mitad del programa. Entonces, empecemos solamente por las definiciones, Freddy. Bueno, los dos se definen como conductas compulsivas y frecuentes en los sujetos para compensar algo. Uno, que es la mitomanía relacionada con las mentiras, y la cleptomanía con el hurto. Bueno, entonces, para que podamos avanzar con esa expresión de compulsivo, nosotros decimos compulsivo que no lo puede aguantar, pero eso realmente tiene un poquito más de tela para cortar, que son de pronto esos comportamientos son compulsivos. Sí, bueno, están las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones son pensamientos y las compulsiones son conductas. Nosotros nos bañamos las manos, eso es una conducta normal para la limpieza.
Si lo haces a menudo, es una compulsión a la limpieza, ¿no es cierto? Tú puedes decir una mentira por un chiste o simplemente para quedar bien en algo. Otra cosa es que lo hagas de manera compulsiva y repetitiva. Esa es la diferencia. Entonces, la repetición y también que hay un asunto de compensación para algo, para sentirse bien con la sociedad, para que no lo estén juzgando, no lo estén señalando, para tener una posición agradable ante los demás. Ahí referido, por ejemplo, con la mitomanía. En la cleptomanía, a veces la persona puede tener dinero, pero simplemente tiene un gusto de robar o hurtar algo de un supermercado, por ejemplo. Bueno, continuemos entonces con la mitomanía. Yo quisiera que hiciéramos, antes de empezar con la compulsión, hacer una reflexión sobre la verdad, porque nos acostumbramos a decir mentiras todo el tiempo, a veces mentiras bobas. Ve que ¿por qué llegaste tarde? No, es que había un taco, y no había taco. Y leí hace un tiempo un libro, La honestidad radical, de Brad Blanton, y en ese libro él planteaba que cuando uno decía todas esas mentiras, como que uno se enredaba la vida. Psicológicamente, cuando uno está diciendo mentiras, ¿cómo nos afecta en mente y en el cuerpo? Bueno, pensemos en los niños. Hay estudios donde demuestran que los niños, cuando dicen mentiras que no son aprendidas, tienen un cociente intelectual más alto. Es decir, que decir mentiras ayuda al tema de la inteligencia, porque es la creatividad, ¿no es cierto? Otro asunto es aprender la mentira como una manera de instrumentación para poder resolver conflictos sin afrontarlos, que eso es otro asunto. Ahora, detrás de eso está el tema de la verdad, que lo acabas de mencionar. ¿Qué es lo que pasa? La verdad siempre ha sido castigada socialmente, porque queremos siempre quedar bien ante el otro y ante la sociedad. Entonces prefiero decir, llegué tarde por esto, o llamé después porque no estoy, porque no somos capaces de afrontar el problema. Entonces es una manera, y eso se refuerza, y es una manera de compensar socialmente que estamos bien. Mientras que cuando se dice la verdad, generalmente es castigada. Entonces, si tú dices la verdad, las personas te miran mal, o te castigan, o dicen, ¿por qué dijiste eso?, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces, la verdad se convierte en un asunto de castigo ante la sociedad. Oiga, Natalia, nosotros estamos hoy como el angelito y el diablito. Usted pregunta por la verdad y yo voy a preguntar por la mentira, porque todavía no vamos a entrar en esos casos cuando ya estamos mintiendo, así que no podemos controlarnos. Porque resulta, a usted le había mencionado algo, hay un estudio realizado en la Universidad de Massachusetts, reveló que el 60% de las personas mienten al menos una vez durante una conversación de 10 minutos, es decir, que caen en lo que se conoce como mentiras esporádicas. Es decir, la gran mayoría de los seres humanos estamos mintiendo todo el tiempo. Exactamente. Y eso es un promedio aproximado de lo que sucede en una conversación. Generalmente siempre se está mintiendo, siempre se está diciendo algo diferente. Muchas veces por impresión, a veces no es por impresionar, simplemente porque no quiero tocar el tema, más bien más bien digo una mentira. Y volviendo al tema de la verdad, lamentablemente lo que debemos reforzar más que la verdad, reforzamos más la mentira y castigamos la verdad. Pero el estudio que acabas de mencionar frente a las conversaciones cotidianas es lo que más sucede. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Porque hay una fina línea, si todos decimos mentiras, cuando nos volvemos mitómanos. Muy buena pregunta, porque una cosa es decir mentiras en esas conversaciones para lograr un objetivo de ya, no voy a hablar del tema, voy a sentirme bien y ya. Otra cosa es la mitomanía, que es ese porcentaje que acaba de mencionar, el más alto, lo hago de manera recurrente, no me importa el daño del otro y ya. Es más, hasta no siente culpa. Y lo mismo pasa con las otras manías, no sentir culpa, como que lo hago así y ya. Por eso muchas veces, ahora lo que voy a decir no quiere decir que una persona mitómana necesariamente tiene estos trastornos, pero sí está relacionado con trastornos de personalidad del grupo B. Por ejemplo, las personalidades narcisistas, las personas límites o borderline, las personas o personalidades antisociales, por ejemplo, las personalidades histriónicas, porque siempre están buscando esa necesidad de aprobación extremas. Bueno, ojo, estoy hablando de personalidades. Ahora, están los trastornos de esos tipos de personalidades que ya pasan un nivel. Obviamente el de personalidad antisocial sí es un trastorno como tal. Pero entonces vámonos despacio por ellos. Empecemos por ese trastorno de personalidad. Todos los seres humanos tenemos unos rasgos de personalidad, todos. Sí.
Esos rasgos de personalidad están asociados por asuntos genéticos y también aprendidos, ¿no? El asunto es que pesa más lo aprendido, pesa más el ambiente. Entonces, hasta cierto punto de la vida, digamos el promedio, es más, por eso es que legalmente somos mayores de edad después de los 18 años. Eso no es gratis, eso es basado en estudios, por eso legalmente se coloca a esa edad más o menos. ¿Qué pasa? Después se supone que de haber desarrollado esa personalidad, nos desenvolvemos en la vida. Pero hay personas que generalmente desarrollan los rasgos en trastornos, y esos trastornos es cuando se desbordan estos comportamientos y las conductas que son los rasgos normales. Les voy a dar un ejemplo. Un rasgo de personalidad narcisista. Un narcisista lo conocemos en muchos espacios, ¿no es cierto? Pero digámoslo de todas maneras, que es un narcisista, alguien que se quiere mucho. Alguien que se pasa a querer mucho, que cree que los demás son inferiores que él, le gusta que lo sigan. Tiene un ego como inflado. Claro, tiene un ego muy alto, tiene conductas mesiánicas, cree muchas veces que es el salvador, etcétera, ¿no es cierto? Pero ya cuando se pasa ya se pasa al trastorno, es que hacen las mismas conductas, pero hay un daño al otro y a sí mismo, ¿no es cierto? ¿Como cuáles conductas? Por ejemplo, como mandar a otras personas que le hagan daño al otro porque yo quiero estar bien, ¿no es cierto? Manipular, Pero manipular entonces, para que él esté mejor. Vamos o a ella. enlazar esa personalidad narcisista con una persona que miente compulsivamente. Exacto. En ese caso, Exacto. ¿cómo Entonces, se que manifiesta? imagine lo siguiente, entonces soy una persona narcisista con un trastorno de personalidad narcisista, entonces utilizas una palabra muy interesante, la manipulación, entonces utilizo la manipulación por medio de la mentira, y la mentira se vuelve como algo tan habitual en mí que puedo lograr mi objetivo. Entonces, convenzo a todas las personas cercanas y sobre todo a las personas que me siguen para poder cumplir mi objetivo. Eso pasa, yo creo, mucho en el mundo laboral. Una persona de pronto quiere escalar, subir, mejorar su posición laboral, entonces como que empieza a crear mentiras para mejorar en el trabajo. ¿Eso es Sí, posible? totalmente. ¿O dónde más podemos encontrar En la ejemplos? política se ve En la muchísimo. política, sí, señor. Eso se ve muchísimo en la política, en lo laboral lo acabas de decir, ¿no es cierto? En relaciones de pareja también, sobre todo en relaciones que son basadas en el maltrato, ¿no es cierto? Y este ¿Por qué en el trastorno- maltrato? Porque generalmente el que maltrata físicamente es el hombre, ¿no es cierto? A pesar de que también pues se demuestra que también la mujer lo hace, pero más lo hace el hombre, entonces lo hace en ese rango narcisista y busca siempre la sumisión de ella y que le permita toda esa situación de manipulación del otro, le entrega el poder. ¿Qué pasa? La mitomanía, aunque hay un dato interesante, la mitomanía es más dado en mujeres, pero el trastorno de personalidad narcisista es más dado en hombres. ¿Ven? Aquí yo quisiera retomar algo que usted mencionó al principio del programa, y es que en muchos casos no somos conscientes, en otros sí. Yo creo que es bastante llamativo que haya personas que sepan que están mintiendo y que no se puedan aguantar, que no puedan controlar esas ganas de mentir o el deseo de mentir o la necesidad que ellos consideran que se les da de mentir, porque para ellos se convierte también entonces en una necesidad, porque no tienen otra herramienta. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Mire que lo acabaste de decir, esa palabra es clave para diferenciar también aquí cuando tú mientes y cuando sientes la necesidad de hacerlo. Precisamente ayer, y me voy a saltar un poquito a la cleptomanía para que me lo comprenda. Ayer atendí a un paciente y me decía, no, es que a mí me diagnosticaron con que yo era como delincuente de niño, y es un médico hoy en día, ¿no es cierto? Y yo le decía, bueno, explícame un poco más sobre esto. Y me decía, no, es que a mí me gustaba robar en los supermercados. Entonces yo le preguntaba, ¿tú cargabas dinero? No. ¿Qué te gustaba robar? Dulces. ¿Por qué? Porque me encantaba el dulce. Es que a mí no me dan plata para comprar dulces. Entonces yo me robaba mi dulce. ¿Te pillaban alguna vez? Sí, es que la vez que me pillaron no lo volví a hacer. ¿Ve la diferencia? Un cleptómano, por ejemplo, no importa si lo ve, no importa si tiene dinero, pero lo sigue haciendo, porque siente la necesidad de hacerlo. Lo mismo pasa con el mitómano. Entonces, yo te puedo decir, por ejemplo, bueno, yo llegué puntual, entonces yo llegué, pero si hubiera llegado tarde te digo, no, Natalia, qué pena, pero es que vengo en un taco, que es la mayor típica, excusa, la sí. típica, La clásica. la clásica, sí. Entonces, no, llegó un taco, y mentiras, me levanté tarde, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ahí simplemente es para quedar bien.
Pero si te digo varias veces, no es que un taco y fuera de eso mira la necesidad. Y no, y si supiera, eso hubo un estrello, no, es que eso fue tenaz. O sea, mire, comienzo a contar más películas sobre la mentira como una necesidad de tal manera que te tengo que convencer completamente. Eso lo hace el mitómano, por ejemplo. Muy bien, vea, a mí no me quedó claro por qué una persona que dice mentiras también puede cometer actos antisociales. Entonces ahorita con tantos actos antisociales que tenemos en la ciudad y en nuestro país nos explica eso, pero vamos a seguir hablando de la mitomanía con usted, Freddy Romero, psicólogo clínico, aquí en Parihueliando con Vos, después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos, y hoy parihueleamos de salud mental. Hoy lo hacemos sobre la mitomanía y la cleptomanía con Freddy Romero, psicólogo clínico. Natalia María, y usted ahorita había dejado muy pendiente esa realidad que hay, esa asociación más bien entre la mentira y los actos antisociales. Pero yo quisiera complementarle esto porque resulta que cuando estábamos hablando con Freddy en el segmento anterior, él empezó a remontarse con un ejemplo de la cleptomanía a la infancia de esas personas. Entonces yo creo que esto nos lo ayudaría también a entender por qué se pueden convertir en actos antisociales si entendemos también qué pasa en la mitomanía desde cuando estamos pequeñitos. Y por ahí encontramos las raíces de la mentira patológica, se remontan a la infancia. Y en ese ejemplo que nosotros tenemos aquí en Parihueliando con Vos, pues llamó bastante la atención que esas personas que se vuelven mentirosos compulsivos cuando están grandes, generalmente pudieron haber estado expuestos a una situación también de presión cuando mintieron y eran pequeñitos, fueron reprendidos, no fueron de pronto motivados a decir la verdad de una forma correcta. ¿Es cierto esto o es solamente una de esas posibilidades que se da? No, no es posibilidad, es totalmente cierto. Todas estas manías es como la violencia es aprendida. Lo mismo pasa con este asunto de las mentiras. Les digo, por ejemplo, un niño, a veces dicen, ay, pero está mentiroso, pero es que en la casa nadie dice mentira. Entonces uno evalúa, ¿sí? Y efectivamente no. Son mentiras del niño creativas. Pero cuando ya la mentira se vuelve algo instrumental para lograr algo, es porque el niño sí la está aprendiendo, ¿no? Entonces cosas tan sencillas como, no, dígale al señor que me llame después, que es que el papá está en el baño. Ocupada. Sí, por ejemplo, el niño que está viendo eso es funcional decir mentiras para poder resolver un problema, ¿no? Y eso lo capta fácil. Entonces al captarlo fácil, para él va a ser fácil. Entonces en la escuela decir, no, profe, es que la verdad no hice la tarea porque mi papá no tenía plata anoche para darme para los útiles, por ejemplo. Entonces, ¿por qué comienza a asociar que es una manera de resolver problemas? Porque mis figuras vinculares son funcionales para eso, entonces yo también lo voy a hacer, así de simple. Entonces se vuelve algo normalizado socialmente. Por eso el tema de la verdad. A mí me encanta, Nati, cuando tú mencionabas lo de la verdad. Es más, el precio de la verdad siempre es que mucha gente se aleje. Claro. Es más, cuando dicen, no, es que esa persona es muy sincera, la gente no se acerca, porque le dice las cosas como son, ¿no es cierto? Una cosa es de manera grosera y otra cosa es decírselas como son, ¿no es cierto? Entonces dicen, no, qué pereza andar con esta persona, porque es que es tan sincero. Miren eso, no sé si han escuchado eso. Sí, claro, y ahí habría otra forma de mentir que no nos podemos detener y es más bien el silencio. Entonces yo tampoco te digo la verdad, pero no te digo mentiras, pero entonces más bien me quedo callada para no pelear. Pero venga, no nos desviemos del tema y ahí solamente nos quedamos en la niñez y en los problemas de decir mentiras y volvernos como el modelo de mentiras para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para nuestros nietos. Pero ya en la parte antisocial, cuando unos chicos empiezan de pronto a dañar los vidrios del paradero de buses, cuando empiezan a llamar a otra persona y le pegan, ya comportamientos antisociales, ¿cómo es que pasa de una mentira a un comportamiento antisocial? Mira, hay 3 tipos de trastornos para llegar al comportamiento. Hay 2 para llegar al comportamiento antisocial. Primero es el negativista desafiante, que muchas veces nosotros quizás tuvimos esas conductas de adolescentes, es decir, cuando éramos, como decían nuestras madres, contestones, ¿no? Que o éramos, sí, o no nos gustaba algo, entonces éramos ahí como un poco rebeldes con la situación.
Cuando no se establece esos límites y esa educación en esas etapas de la infancia y la primera etapa de la adolescencia, que es un desarrollo cognitivo que se debe hacer de implementación de la norma y la aclaración de la misma, ¿qué pasa? Cuando ya estoy más grande y no se hizo eso, pues ya el sistema cognitivo cambia. ¿Ven? Entonces, la rebeldía es algo normal. El problema de la rebeldía no es la rebeldía, es orientar bien la rebeldía. Pero si no pongo límites en la rebeldía, entonces paso al otro trastorno, que es un trastorno Un momentico, a disocial. ver, con esos límites de la rebeldía, yo me acordaba a mí que cuando contestaba, el papá me decía, cuidadito que lo va a quebrar los dientes. Por ejemplo. Pero así no se debía hacer. Entonces díganos de una vez Exacto. qué debemos hacer para establecer esos límites. No, es muy... O sea, me encanta esto porque a veces colocan entonces al niño, bueno, hizo algo, entonces, o el adolescente, entonces, si me vuelve a contestar, le volteo el mascadero, todas esas palabras que le Y decían. lo a dijo uno. bonito. Así, Y lo dijo dijeron bonito los dos. Y le volteo el mascadero, etcétera. Pero es muy sencillo, no es sentarse y decir, vamos a hablar de este asunto. Acá la figura de autoridad y el de las normas de la casa es su mamá y su papá. Acá se debe respetar esto y se toma esta decisión. ¿Qué es lo que va a pasar con el hijo? Pues se va a enojar. Cuando nosotros nos castigaban, pues nos daba más rabia. ¿No es cierto? Pero nos va a dar más rabia y nos alimenta más ese enojo si lo utilizamos por medio de conductas agresivas. En cambio, igual en las dos maneras va a dar enojo, pero va a dar más enojo con el otro. Pero si nos dice no, así es, pues uno va a estar enojado, pero después uno va a ir comprendiendo el porqué de la norma. Pero si a uno le permiten, que es el otro lado, le permiten ese acto compulsivo, o más bien ese acto de rebeldía, o ese acto disruptivo, era la palabra que iba a utilizar, entonces, ¿qué pasa? Allí, si no se medía eso, se convierte en un asunto disocial, que se diagnostica antes de los 18 años. Después de los 18 años, estas conductas disociales se convierten en conductas antisociales. Ahí es cuando un joven que, por ejemplo, hizo un acto delictivo, si tiene antes de los 18 años, por eso no lo llevan a la cárcel de mayores, lo llevan a otros centros, ¿no? Entonces, la personalidad antisocial tiene una particularidad, y ahorita hablamos algo de un estudio que tú tienes allí en relación con la amígdala cerebral. No confundamos a los televidentes, que pronto lo pueden confundir, las amígdalas con la amígdala cerebral, que es algo que está en el sistema límbico. Esa amígdala cerebral maneja todo el asunto de la culpa, el miedo. Entonces, cuando uno le instaura en ese tema de la culpa y la responsabilidad, pues uno respeta al otro. Muchas veces, a los tres, estamos acá, personas que hemos estudiado, que mantenemos un equilibrio social, pero a ustedes no les han dado ganas de pegarle a alguien o matar a alguien con tanta rabia por una situación. Pues Pero- matar no, pero pegarle sí. Pero ustedes dicen, uy, es que esa persona debería de morirse, por ejemplo, con alguna situación que ustedes vieron o algo. Entonces, ¿qué? Pero usted regula y usted dice, no, aunque me pase por la cabeza eso, no lo voy a hacer No lo porque puedo esa persona se merece una oportunidad, pero no está bien lo que hace. ¿Me sigue? Entonces, eso fue lo que nos dieron en la educación. Pero cuando a una persona no le dan esa información, ¿qué hace? Entonces, Mata, pega. me pega se va y no le puños importa de una. porque no siente culpa. Y al no sentir culpa, entonces por eso volvemos a la mitomanía, entonces se vuelve algo tan paisaje, tan normal en el sujeto que lo hace y simplemente lo hace porque no siente culpa. Bueno, Freddy, para que podamos avanzar, aquí hay algo muy importante. Natalia ya sabe. ¿Nos lo ganamos o no nos lo ganamos? Claro que sí. No, digamos que Cafecito. no para que sea una mentira. Está bien, digamos que no. Café Freddy, no puedo acompañar con Totalmente. Freddy. Entonces, mientras usted nos responde, ya les vamos a servir el café. Pero yo quisiera también ahondar un poquito sobre esas personas que se victimizan y recurren a la mentira compulsiva precisamente para lograrlo. ¿Cuál es esa necesidad de siempre estar sufriendo? Porque uno de los casos más comunes, digamos, sí, está alardeando de lo que tiene, ¿cierto? Pero por el contrario, estas personas se están minimizando, siempre son las que sufren en el entorno social, siempre les están haciendo algo, siempre los están atacando y no solamente se exponen ellos, sino que exponen a su entorno precisamente porque son quienes los atacan, quienes los victimizan. Bueno, ese pues el tito. Ese, como ya, bueno, listo. Ese tema de la victimización es muy interesante, porque una cosa es que tú defiendas tus derechos frente a algo que o sea, una situación injusta. Otra cosa es que utilices eso, vuelvo a utilizar una palabra que he mencionado mucho hoy, y sea una conducta instrumental
para poder recibir toda la atención de la otra persona. Entonces es allí cuando me victimizo, ¿no? Entonces busco que la otra persona me dé toda su atención. ¿Por qué? Porque victimizándome es que logro toda la atención, porque va a decir, ay, pobrecito, pobrecita, no es que mire que lo necesita, mire, ¿no es cierto? Es allí que la persona cuando logra eso, y si ya lo logró la primera vez, lo va a seguir haciendo con otros. Muy bien. Bueno, ahora entonces, ¿cuándo puedo decir yo me estoy volviendo una mitómana, o mi hijo se está volviendo mitómano, o mi sobrino, o mi nieto? ¿Qué síntomas tenemos? ¿Hay angustia cuando ellos hablan? ¿Hay transpiración? ¿Hay síntomas físicos que podamos detectar? ¿O lo determinamos simplemente porque vemos que está diciendo muchas mentiras? ¿Cuándo tenemos que ir donde el psicólogo? Muy buena pregunta. No necesariamente cuando está diciendo mentiras, sino cuando se le hace la reflexión y la persona cree que no está diciendo mentiras. Se las cree. Se creyó el cuento. Yo lo cogí en la mentira a usted hoy porque llegó tarde. Entonces yo me doy cuenta y te digo, no, Freddy, yo acabo de pasar por allá y allá no había taco. Entonces tú sigues diciendo, no, sí, o qué pasa. Claro, por ejemplo, yo sigo diciendo, no, Nati, pero tú ¿por dónde cogiste? ¿Cogiste por por dónde? Yo cogí por esta, por la oriental, o cogí por la... Y se siguió enredando. Y le sigo enredando. En vez de aceptar, sí, discúlpame, me levanté tarde. Exacto. Y sigue creyéndola hasta que quiere convencerte. Y lo mejor, voy a ser exagerado, tienes videos, tienes fotos, tienes todo. Y yo digo, no, ese no soy yo. Entonces ahí es el tema de la mitomanía, o sea, se la cree completamente, que cree que el otro la tiene que creer y ya. Bueno, Freddy, aquí ya vamos finalizando con el tema de la mitomanía y como Natalia ya planteó entonces esa necesidad de ir donde el psicólogo o buscar alguna ayuda precisamente para poder solucionar esta situación, hablemos en qué consiste, cómo se trabaja con las personas, con los mitómanos. Solamente con ellos, con su entorno, qué es lo que se hace, porque es que yo no me alcanzo a imaginar, y perdóneme que de una posición personal, pero debe ser muy difícil uno tratar a alguien que sabe que le está mintiendo o que ni siquiera sabe cuál es la realidad y cuál es la mentira. ¿Cómo hacen ustedes para tratarlo? Es una pregunta muy interesante porque no solamente esto, lo que voy a decir, aplica para estas conductas, sino para todo. El éxito de un proceso psicoterapéutico es la aceptación, es decir, y la voluntad. O sea, yo quiero ir porque quiero trabajar esto porque me ha ido mal con eso. O sea, si el mitómano no lo asume, no lo quiere cambiar, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Es más, si lo llevo, no es que acá traigo a mi hijo porque es que mi hijo es muy mentiroso. No, pues primero voy a hablar con el hijo a ver qué tan mentiroso es, evaluar de dónde lo está aprendiendo, cómo es la situación. Ahora, pensemos en una mitomanía, que en verdad tiene una mitomanía, que es más, me lo remite el psiquiatra. ¿No es cierto? Yo hablo con el chico y me dice, pero es que el psiquiatra está diciendo mentira. O sea, si el chico o el adulto no acepta el problema, no va a haber el primer paso, que es el más importante. Ahora, cuando la persona ya dice, no, es que me lo han dicho ya tantas personas, no solamente mi pareja, mi familia, mis padres, mis amigos, hasta fui a donde el médico y también me lo dijo, yo la verdad estoy viniendo, es porque ya con todo esto que me están diciendo es porque tengo un problema. Entonces ahí ya por lo menos ya está aceptando, así no sea consciente del problema. Desde ahí ya comienza el proceso. Y es un proceso un poco dispendioso porque es llegar a esos puntos de la evidencia, demostrarle hasta qué punto para esa persona ha sido funcional decir mentiras y qué logra y ha logrado con eso. O que no logre, cuáles son las consecuencias también que le están trayendo en la vida, porque de pronto decir mentiras también trae unas consecuencias pues que no sean buenas. Entonces, ¿cómo cuáles? La gente se aleja, por ejemplo, rupturas en pareja, rupturas familiares. Muchas veces esos mitómanos resultan llegando donde muchas veces regan los hijos, donde la mamá, que es el único que los acepta, ¿no es cierto? Pero eso es un tema de ruptura social, de fragmentarse en esas relaciones sociales. Ese es el problema. Bueno, les tengo un reto. A mí me encantan los retos y hoy les voy a decir qué tal. Estamos en la tarde. ¿Qué tal si de aquí hasta la hora en que nos acostemos apuntamos y de pronto decimos alguna mentira, y puede ser una mentirilla por ahí, pero no importa, pensemos a ver si estamos viviendo como con la verdad o con mentiras? Estamos hablando de la mitomanía y ya vamos a empezar a hablar de la cleptomanía con el psicólogo clínico Freddy Romero. Estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales.
Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos y hoy parihueleamos de salud mental sobre la mitomanía y la cleptomanía con el psicólogo clínico Freddy Romero. Natalia, y en el primer segmento, más bien en la mitad del programa, ya desarrollamos la mitomanía y usted ya lo planteó. Sí, señora, vamos a seguir con la cleptomanía. Para esos televidentes que llegan apenas a la audiencia de Parihueleando con vos, pues al principio nos estuvieron definiendo muy rápidamente en qué consistían estas dos manías, pero como aquí no podemos dar por hecho que todos los televidentes nos han visto, aprovechemos y vamos a definir nuevamente, Freddy, qué es la cleptomanía y empecemos a desarrollarla. Bueno, la cleptomanía también es una conducta compulsiva de hurto y lo hace porque no, o sea, hay una necesidad, pero no por el hecho de tomar el asunto. Es decir, es que necesito comer un dulce, necesito esta plata, simplemente hay una necesidad de hacerlo porque me va a sentir bien robando. Puedes tener el dinero para comprarlo o puedes tener ese artículo, pero simplemente hay una necesidad de tenerlo, ¿no es cierto? Y muchas veces esto se ha dado también por asuntos de aprendizaje en la infancia, al igual que la mitomanía. Pero aquí hay una diferencia, que es que mentir o hacer mentiras piadosas, como las llaman, que ni siquiera deberíamos aprenderlas, pues existen y pasan, y como usted decía, como que todo el mundo las dice. En cambio, a uno desde chiquito sí le dicen todo el tiempo, no cojas lo que no es tuyo. Exacto. Sin embargo, aquí sí hay algo cultural que es preocupante. Por ejemplo, en nuestro país, en Antioquia, si vemos algo por ahí, no, coja lo que es, si eso está ahí, está pagando, así se dice, está pagando, es suyo. Usted se encontró, no sé, un lapicero en el piso, es suyo, se lo encontró. Y no tenemos de pronto como una moral más establecida como en otros países donde usted se encuentra algo, o por ejemplo ve un carro abierto y ahí el carro se va a quedar abierto y no tiene ningún problema. Entonces, en otras culturas ese aprendizaje de no tocar lo ajeno está muy establecido, porque a nosotros nos cuesta tanto entender que lo ajeno, o sea, lo que no es de uno, no es de uno y no se toca si está en el piso. Bueno, acá los quiero comprometer para un próximo programa. Si quieres, un día esto hablamos sobre los resultados que tengo precisamente de la tesis del doctorado, que tiene que ver con toda la legitimación de la violencia de niños y niñas en Antioquia. Y hablo de la legitimación porque me baso en una teoría que es la desconexión moral, que es de un autor que muchos de mis colegas conocen, que se llama Albert Bandura. Y uno de esos temas que habla de la desconexión moral es muchas veces legitimamos cosas para sentirnos bien socialmente, ¿no es cierto? Y porque lo aprendimos socialmente. Una de esas tantas, tú la comentaste. Entonces, y que son, yo soy empático a lo que tú estás diciendo, me parecen terribles esas frases como, es que las cosas no son del dueño, sino el quien las utiliza. Por ejemplo, no, las cosas son del dueño. Si eso está ahí, está ahí. El año pasado, hace un año, para esta época, estaba yo en Canadá, en Toronto, y yo llevaba un elemento friki. Yo soy muy friki. Y lo dejé en un baño. Y salí. Y yo ya me lo robaron. Porque bien costoso que sí era. Cuando llego, estaba en el mismo puesto, había mucha gente y pasaba. Entonces eso es lo que yo digo, o sea, la gente piensa, no, es que eso es de alguien y eso no es suyo, y así de simple es. Ahora, no quiero decir que haya gente acá que también lo hace, afortunadamente lo hace, pero lamentablemente también no es el común denominador. Entonces, cuando tú mencionas esto, esos tipos de mensajes, y fuera de eso, veo mis modelos de aprendizaje que lo hacen, pues yo lo hago. Y si encuentro un placer para hacerlo, lo sigo haciendo. Ahí es cuando llega el cleptómano, ¿no es cierto? Entonces hace las cosas y pasa lo mismo como el mitómano. Las hago, a veces no soy consciente y me parece normal, como el tinto que te estás tomando. Normal, así. Entonces se lo lleva porque es mío. Exacto, se vuelve paisaje. Bueno, entonces aquí ustedes están planteando algo que yo creo que podemos ahondar un poquito más. Lo tocó al final. Natalia, así como hicimos con la mitomanía, qué rico mostrar de pronto ese versus, lo que pasa, esa comparación. No la persona que de pronto desde lo social, desde lo cultural, ha entendido, le han hecho entender o le han permitido entender que robar o que apropiarse de lo ajeno sería permitido en algunos contextos o en algunas ocasiones, o que es válido, ya dependerá de cada valoración moral,
sino de esas personas que ya lo hacen compulsivamente. ¿Qué pasa con estas personas que además es que lo que llama la atención es que generalmente no están cogiendo cosas que sean de valor, siempre se cogen la bobadita, la pendejadita, las cositas pequeñitas que hay en el supermercado, en la tienda, le roban a los amigos, en las casas que visitan? No necesitan dinero. ¿Ustedes se acuerdan el caso de Winona Ryder, la Sí, actriz señora. de Hollywood millonaria y robando en Sí, almacenes señora. bobadas? Entonces ese es un caso como específico. Totalmente. Y mire, por ejemplo, este es un caso interesante para decir que no es una mujer con un trastorno de personalidad antisocial, pero una persona con personalidad antisocial sí se puede volver cleptómano. ¿Ves? Entonces, mira, hay una diferencia interesante. Entonces, bueno, contestando un poco la pregunta, sí, es una cosa es que yo te diga, Natalia, no estoy de acuerdo con esa frase, a mí me parece que, y te la explico, y tú dices, ve, Fred, yo no la había pensado de esa manera, sí, uno lamentablemente uno aprende eso socialmente, comienza a ser consciente el mensaje. El cleptómano no lo hace consciente y dice, pues, para mí es normal coger esto porque sí, porque me lo quería llevar. Pero si lo hace conscientemente o simplemente es esa necesidad, esa satisfacción. Sí, el claro, placer, es ya. que dentro de eso consciente, como ya lo he hecho tantas veces, se ha vuelto necesidad y hay una satisfacción, claro, hay un placer allí, totalmente, pero ya se vuelve paisaje, se vuelve normal para la otra persona. Así de simple. Entonces, ese es el tema con el cleptómano. Además que, bueno, les voy a dar un dato interesante. Hay más personas mitómanas que cleptómanas. Sí, señor. Eso sí es otro. Porque una cosa es, no confundamos el ladrón, el atracador, eso es otra cosa. Y el cleptómano es el que lo hace Está por cogiendo gusto. cositas. Exacto, y tú decías un dato interesante. Entonces terminamos acá y me pareció chévere ese pocillito y me lo llevé. Me llevo el pocillo y ya, ese pocillo, porque me tengo que llevar si este pocillo pertenece acá pues a Telemedellín, ¿no? Y nos deja encartados, porque mañana porque hacemos programa. Ni se le vaya a ocurrir No, del todo. ni lo piense, que no hay más. Exacto, entonces, ¿cuál es o sea, de llevarme un pocillo de esos? Imagínese eso, o sea, no hay una necesidad en realidad de robarme, pero para la persona hay una necesidad de hacerlo porque simplemente se siente a gusto hacerlo. Es un gusto de hacerlo y ya. Eso es lo que pasa con el cleptómano. Ahorita con la mitomanía nos devolvíamos a la infancia. De pronto, ¿qué modelo le estamos planteando al niño o qué le estamos diciendo al niño? Bueno, ahorita decíamos algo, pero ¿cómo hacemos que el niño se vaya formando la necesidad de robar? O lo dicen pues como de coger cositas. Conductas tan sencillas como esto en la escuela. El típico niño que se llevaba el borrador y el lápiz. Le daban la queja a los padres. El padre o la madre le decía al niño, no, es que es normal que te lo lleves porque es que usted lo necesitaba. Ahí ya le estamos diciendo, es normal, coger las cosas de los otros es normal. Natalia claro. María, y con lo que usted está preguntando, creo que nos da pie para un dato que tenemos en los factores de riesgo. Se mencionan varios: antecedentes familiares, tener otra enfermedad mental, complicaciones. Pero quiero detenerme porque usted preguntó específicamente sobre esa formación desde cuando estamos pequeños. Según nuestra información, usted la validará o no. Dentro de los factores de riesgo para los cleptómenos, dice que los antecedentes familiares, tener un familiar en primer grado como un padre o un hermano con cleptomanía, un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno de consumo de alcohol u otras sustancias puede aumentar el riesgo de padecer cleptomanía. Totalmente cierto. Es más, te faltó bueno, no es un trastorno, sino una conducta igual que el cleptómano que está relacionado, el acumulador. El acumulador. Claro. Entonces el acumulador se lleva todas esas cositas y resulta la casa llena de basura y de cosas. Porque simplemente se me lo quiero llevar. Pero venga un momentico, es que usted, ya que menciona el acumulador, pues está muy bien, pero algo que también habíamos encontrado es que estas personas no necesariamente se quedan con los objetos, después simplemente se desprenden de ellos, los regalan o simplemente lo guardan. Esa me llamó mucho la atención, que lo guardan pero nunca lo utilizan. Exactamente. Dejan el recuerdo. Dejan como un Sí, recuerdo. eso ve como que- un trofeo para ellos. Es más, a veces roban las cosas y digo, se lo va a regalar a Andrés. El pocillo. Se lo va a Usted carga regalar. el pocillo. Sí, ve, Andrés, a pesar de que lo coge de tu casa, te lo va a regalar. Hacen eso, o sea, parece un descaro esas conductas, pero pasa eso. Entonces,
Eso es pues, un estilo de cleptómano, ¿no es cierto? Pero tú, por ejemplo, mencionabas las personas que consumen sustancias psicoactivas o el alcohólico, también le pasa lo mismo, pero por el asunto también de la necesidad de beber. Entonces, cojo cualquier cosa para vender porque necesito satisfacer otras necesidades ya relacionadas con las sustancias. Bueno, ahorita nos pasamos muy rápido. ¿Cómo es que si yo tengo un papá alcohólico, un tío alcohólico, yo puedo tener un factor de riesgo de ser cleptómana? ¿Cómo influencia esto? Aprendizaje. No es un asunto de... Pero el papá es alcohólico, no cleptómano. Sí, exacto, pero una de las cosas que hace el alcohólico es conductas cleptómanas, porque hurta. Ya no tiene dinero, entonces me robo cualquier... le robo las moneditas a mi esposa, o por allí algo, o le cojo el juguete al propio hijo y lo empeño, ¿no es cierto? Entonces ya el niño comienza a ver eso y le va a parecer normal. Así no se vuelve alcohólico, pero sí cleptómano. O sea que es en general adicciones. Y aprendido. Pero venga un momentico, entonces desmenucemos esa última parte, porque usted ahorita nos dijo, a ver si le entendimos bien, que la cleptomanía precisamente no es a partir de una necesidad, sino de esa satisfacción, del placer de robar, de coger lo que no es mío. Pero digamos, entre comillas, esa persona que, por ejemplo, para una adicción, para poder solventarla, el que necesita, entre comillas, alcohol u otra sustancia, está desesperado, no tiene otra alternativa o no la encuentra más bien, y él se ve en la necesidad de robar para poder comprar este otro objeto. No son dos condiciones diferentes. Sí, total. Lo que pasa es que, vea, el hecho de que tú seas adicto no necesariamente eres cleptómano, pero muchos adictos son cleptómanos. Ahora, una cosa es la necesidad de consumir algo porque biológicamente o cerebralmente sientes ese placer de la sustancia que consumiste o el alcohol que consumiste. Otra cosa es que llega un punto que me toca utilizar otros instrumentos como hurtar y que se vuelva paisaje para mí para poder lograr esa necesidad, que son dos cosas diferentes. Entonces, cuando se complica un caso, cuéntenos, por ejemplo, un caso que usted haya tenido complicado de una persona cleptómana o de una persona que esté robando constantemente y diga, no, doctor, es que yo ya siento que soy cleptómano. Muchas veces llevan adolescentes con esta situación. Y en realidad, cuando yo he evaluado eso, no son cleptómanos, simplemente que a veces lo hacen por la necesidad de como llamar la atención a los familiares. Entonces exacto, hurto esto como para que se den cuenta y me presten atención de algo, ¿no es cierto? Ahora, lo he visto ya en adultos más con acumuladores, que se llevan cosas que no son de ellos y resultan en la casa. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque un vecino llegó, lo visitó. Esto no es de fulanita. Sí, me lo regaló. Entonces, mire, también hay mitomanía. Es que me lo regaló. Yo no sabía. Entonces, como le dijo la verdad, el vecino le dice a la otra persona, ve, tan chévere que le regalaste eso. No, yo lo estoy buscando, me perdió. ¿Cómo así? Yo no le he regalado nada. Va y le hace el reclamo. Es que usted me lo regaló, pero usted me dijo que me lo llevara. Mentira, se lo llevó porque quería llevárselo y ya. Entonces, esos casos son los más complicados que he visto en relación a la cleptomanía. Ahora, la verdad, son muy pocos los casos que consultan con cleptomanía. Bueno, Freddy, por aquí tenemos otra información que nos dice que los impulsos por robar pueden ir y venir o pueden producirse con mayor o menor intensidad a lo largo del tiempo. ¿Cuándo consultamos al médico entonces? Cuando se está alterando, vean, esto aplica para varias cosas. Cuando estoy alterando mi vida social, mi vida afectiva, mi vida emocional, a veces hasta la parte biológica, y hay síntomas biológicos, ¿no es cierto? La famosa somatización, ¿no? A veces el cleptómano puede somatizar o no. La verdad, muy poco se demuestra eso allí. Pero sí altera la vida social. Eso sí altera muchísimo. Entonces, pero claro, ¿cómo que somatizar o no? Desglosemos un poquito, ¿cómo lo somatiza? ¿Cómo se demuestra? no, la persona, porque a veces son conductas ansiosas y al ser una conducta ansiosa, inmediatamente el cuerpo responde. Entonces, con gastritis, con dolor de cabeza, dolor en el pecho, etcétera. ¿No es cierto? Pero tiene que estar relacionado con ansiedad.
Pero entonces, ¿es por la ansiedad o hay algún sentimiento de culpa porque lo está haciendo No, recurrentemente? es la ansiedad. La Porque ansiedad. precisamente no hay Por sentimiento de hacerlo, culpa. por la Exacto. necesidad de hacerlo. Exacto. Tengo que, O sea, tengo lo quiere hacer gastritis otra por... vez. Está Eh, pendiente todo el tiempo de ir a robar a un supermercado, así sean dulces. Está como pendiente de eso y en función de eso todo el tiempo. Exacto. Y la culpa es mínima. Es más, algo tienes por ahí, algo creo que con la amígdala, si ahorita lo encuentras. Ya le voy a buscar la amígdala. Pero en un Pero momentico, un momentico, espérame deme unos un promitos. momentico. Estamos parihueleando sobre la cleptomanía y la mitomanía con el psicólogo clínico Freddy Romero. Estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Y hoy parihueleamos de salud mental sobre la mitomanía y la cleptomanía con el psicólogo clínico Freddy Romero. Bueno, Freddy, usted ahorita dijo que le buscara por ahí la teoría, yo la apunté así, la teoría de la amígdala, pero me llama la atención porque cuando yo le había contado antes del programa que estaba por aquí, estaba resaltada en relación con un mentiroso compulsivo, cómo funcionaba el cerebro en relación con un mentiroso compulsivo, pero entonces también tiene que ver algo esa amígdala con el cleptómano. A ver, entonces lo que vamos a mencionar es una teoría que apunta que los mitómanos podrían tener una amígdala menos reactiva ante los comportamientos deshonestos. Estos son de investigaciones de la Universidad, de la University College of Londres. ¿Lo dije bien, Natalia, que usted habla inglés? Supremamente bien. Sonó bonito. Bueno, explíquenos entonces aquí ya esto, pero en contexto con la cleptomanía. Muy sencillo. Tú hiciste algo que para ti no está bien. Pensemos en decir una mentira o en hurtar algo. Generalmente te activas y dices, no, me siento mal, lo voy a devolver o voy a decirle la verdad a esa persona, etc. Ahí es cuando funciona la amígdala de manera reactiva. Cuando no se forma reactivamente es porque no siente culpa y no lo haces. Entonces, no, ¿por qué? Porque para mí es normal. Entonces, la amígdala cerebral tiene esa particularidad como parte de la regulación emocional y del comportamiento. Entonces, mire lo que es tan bonita la función de la amígdala cerebral para poder evitar conductas disruptivas o de daño hacia el otro. Simplemente porque me pone en la reflexión. ¿Ven? Entonces, no sé, voy a decir cualquier cosa. Por ejemplo, yo recuerdo mucho en la escuela, unos compañeros le robaron algo al otro. No me acuerdo si fue el sándwich o algo así. Y yo estaba ahí, entonces yo era cómplice. Yo sentía tanta culpa que yo no tuve que contarle al otro. No, ellos fueron los que lo Yo tengo que ser psicólogo para solucionar esto en la vida de los demás. Entonces yo tenía que contarlo porque era como ese sentimiento de culpa. Muchas veces cuando no sentimos eso, entonces comienza a tener el desarrollo de la amígdala de otra manera. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el cleptómano o el mitómano? Pasa exactamente lo mismo. Entonces, por esa falta de reactividad hace que precisamente esta conducta se vuelva compulsiva. Entonces, si la amígdala del cerebro es tan importante, ¿qué ejercicios podemos hacer en la casa o qué podemos hacer con nuestros hijos para que esta amígdala del cerebro funcione bien? Porque lo que me estoy dando cuenta es que es una glándula que se puede como adiestrar, que se puede moldear con el trabajo que hagamos día a día. Es una ¿O no? pregunta maravillosa, Nati, porque la respuesta que doy, la que más me encanta dar y enseñar y que ojalá todos los padres hicieran, y es educar emocionalmente a sus hijos. Establecerles los límites con amor y con afecto. Decirles que estas conductas no son permitidas socialmente, que hay otras conductas más adaptativas. También utilizar los castigos y los refuerzos. Y cuando hablo de castigos, no me lo asocien con maltrato. Uno puede castigar a un hijo o una hija quitándole cosas que al otro le gustan, quitándole salidas o poniéndole cosas que no le gustan. Por ejemplo, si no le gusta lavar la loza, ponerlo a lavar la loza. Cosas que maneje el asunto de la responsabilidad, es decir, que el chip esté repetitivamente hablando de la responsabilidad de uno mismo y hacia el otro. Es una educación ética, así de sencillo, es pura educación ética. Lo que lamentablemente
Pues luego por mí, pues generalmente los de mi generación no tuvimos esa educación ética en los colegios. La educación ética era otra cosa, que la mezclaban con política y religión. Y no, la ética es me parece que la ética es una asignatura, un curso que debe tener la misma importancia de las matemáticas o la biología, que era pues como que lo que se tenía miedo, ¿no? Y tampoco hay que tener miedo a la clase de ética. La clase de ética es lo que más nos enseña a ser precisamente coherentes y responsables socialmente. No ser seres perfectos, pero sí ser seres responsables socialmente. Les puedo asegurar que una sociedad donde se enseñe bajo educación emocional y educación ética, los índices de violencia y la mejoría en salud mental son pues muy notables y se han demostrado en muchos estudios. Hay sociedades, por ejemplo las sociedades nórdicas, donde se han mostrado esto, donde se ha enseñado con este tipo de educación y han bajado los índices de violencia altísimos. Muy rápidamente, ¿cuál es la diferencia entonces de la ética y de los códigos morales? Los códigos morales son asuntos sociales que se hacen en acuerdo a la sociedad para establecer algo y a imponer algo, que de una otra manera debe existir, pero no debe primar. Ojo con eso. Y la ética es la reflexión que tengo frente a esos códigos morales. Ahí está lo bonito de la rebeldía en la adolescencia, porque la rebeldía es el primer paso para poder reflexionar éticamente. Lo que pasa es que hay que saber orientar esa rebeldía en el adolescente. Bueno, Freddy, también muy rápidamente, pues todo esto que apunta a enseñar, a formar en valores precisamente a todos nuestros niños, pues eso se podría tomar como algo preventivo. Pero ya hablando de tratamientos, a lo largo del programa nos dijo, sí, el psicólogo lo puede hacer, pero si estamos hablando de una glándula, aquí no entraría también de pronto, habría tratamientos con alguna medicina por parte del psiquiatra, por ejemplo. Es posible. Yo acá en esta área ya no entraría, pero es posible. Lo que pasa es que acá es muy conductual y muy de aprendizaje. Entonces, así como se aprende algo, también se puede aprender a modificar esa conducta. Así sea una glándula. Sí, claro. Así sea... Sí, ahora, espera, que también debo aclarar algo. El asunto acá es diferente. Cuando estamos hablando de un trastorno de personalidad antisocial, que es el único trastorno de personalidad, y discúlpeme la palabra, y mis colegas saben que esta palabra no aplica tanto en la psicología, pero debo de hablarla para que la comprendamos, es el único trastorno de personalidad que no tiene cura, el trastorno de personalidad. Es más, la única cura es la cárcel, y la otra cura es la prevención desde la niñez. En eso sí, nada que hacer. Entonces, hay asuntos que se enseñan, es puro trabajo de responsabilidad. Es decir, que la cura en eso, Andrés, es haber trabajado o es prevenir eso desde niños. Ahora, sí, después de eso, debe intervenir un psiquiatra, un médico para ciertos medicamentos, sí. Pero para conductas así que no llegamos a un trastorno de personalidad, es más fácil trabajarlo con psicoterapia. Freddy, si alguno de nuestros televidentes está sintiendo que tiene una manía, sea cleptomanía o mitomanía, ¿cuál sería la última sugerencia? Un minuto para que terminemos y concluyamos este programa. Bueno, yo le sugiero a los televidentes que nos están viendo en este momento, si usted es adulto y no ha sido consciente del problema, pero todo el mundo se lo dice, todo el mundo le dice es que usted dice muchas mentiras, o usted hurta esto con gusto sin necesidad, pues es el momento de prestar atención a lo que la mayoría de la gente le está diciendo y tomar conciencia y hace el primer paso, aceptar y simplemente vea una evaluación psicológica. En la evaluación te van a decir si es así o no es así y ya. Y te sugiero que vayas con una persona cercana para que lleven una validación del asunto, porque tú también puedes mentirle totalmente al terapeuta, por ejemplo, para eso. Entonces, sugiero que vaya con una persona muy cercana que te ha dicho sobre esta conducta. Discúlpame, y si es un niño o una niña, pues es tiempo de educar este asunto y de prevenirlo. Entonces los padres tomen conciencia y desde ya podemos resolverlo. Bueno, ahora sí, ¿cómo les parece que llegó el momento más triste del programa, la despedida? Pero entonces queremos agradecerle al psicólogo clínico Freddy Romero por parihuelear con nosotros, pero sobre todo por hacerlo de esa manera tan cálida para llegarle a los televidentes de Parihueleando con Vos. Natalia, y despidamos el programa. Nos vamos, yo les quiero volver a contar del libro Honestidad Radical, Brad Blanton. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros, estar con Parihueleando con Vos de 4 a 5 de la
la tarde. Y con Telemedellín, siempre con vos. Quédese con nuestra programación. Chao, chao.